y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, henos aquí, junto a tu cruz, a la cruz que tú quisiste invitarnos para darnos la vida, para darnos la esperanza definitiva. Estamos aquí, a los pies del Cerro de Pan de Azúcar, donde María, nuestra Madre, bajo la advocación del Carmen, bendice permanentemente a Ibagué, nos vigila y es siempre nuestra Madre fiel. Aquí estamos, Señor Jesús, con nuestra propia cruz y con las cruces del pueblo tolimense y del pueblo colombiano. Hoy te hemos acompañado por los caminos de Ibagué. En forma multitudinaria, los católicos han pronunciado tu nombre, han salido a aclamarte, te han escuchado y adoran tu cruz. Los sencillos campesinos, las madres de nuestros barrios, las gentes insatisfechas con su vida, los hombres conscientes de que su existencia tiene sentido junto a tu cruz y en la acogida de tu nombre, hoy una vez te han aclamado. Señor Jesús, te pedimos que vengas a este nuestro Calvario de Ibagué y del Tolima y también del país, con la fuerza de tu esperanza, con el vigor de tu resurrección. Con nuestras propias cruces, con el contenido de nuestro propio dolor, hoy nos acercamos como un pueblo cansado, cansado por la violencia, cansado por la satisfacción de muchos, empotrados en sus satisfacciones personales, en su poder económico, en su poderío político, muchas veces comprado. Señor, aquí estamos para decirte que estamos insatisfechos con el rumbo de Colombia. Colombia te pertenece porque en tu nombre, Señor, vinieron los misioneros, presididos y continuados luego por ese hombre, San Pedro Claver, esclavo de esclavos, para liberarnos en tu nombre. Estamos aquí para decirte que el Evangelio que se ha sembrado en nuestros hogares, en los senderos de Colombia, debe dar cosecha de esperanza y debe empinarnos como una patria superior, dispuesta a no dejar ofender su dignidad cristiana por nadie, por importante que él sea. Señor Jesús, unimos a la plegaria de tu madre en la cruz, la plegaria de la madre colombiana, forjadora de patria y hacedora de civilización. Unimos a Juan el discípulo amado, la pertenencia nuestra a ti, porque en él nos has hecho hijos de la mejor madre. Queremos hoy, junto con las santas mujeres, con los santos varones, con quienes no se avergonzaron de ti, con el Cireneo, queremos cargarte sobre nosotros con toda la fuerza de tu salvación. Te entregamos, Señor Jesús, esta nuestra Ibagué, este nuestro Tolima y esta nuestra patria. Recíbenos con el contenido de nuestro propio Calvario, con el peso de nuestra propia cruz, pero te pedimos una vez más que seas nuestro Redentor. Transmite cos de alabanza y aquí porque la primera no saben palabra. lo que hacen. Hermanos,
esta primera palabra de Jesús es la palabra del perdón, porque quien se entregó hasta la muerte por amor tenía precisamente que pagar con el amor. Frente a un pueblo que era dueño de las promesas, dueño de la tradición, e inclusive que había manipulado la Escritura, se presenta el Hijo de Dios para hacer viva la promesa del Padre, que es promesa de salvación. Y en esta oportunidad, una salvación personificada en su propio Hijo, que se hace uno de nosotros para llevarnos a la patria que nadie nos quitará, porque es la patria de la promesa desde Abraham, confirmada en Isaac, hecha viva por los profetas y hecha realidad en Jesús el Salvador. Frente al desconocimiento de este Jesús el Mesías, que con signos se había manifestado al pueblo y con una palabra que no podía venir sino de quien procede Dios, el pueblo, ese pueblo que lo aclama el Domingo de Ramos, como nosotros por las calles de Ibagué, por las calles de nuestra parroquia de San Cayetano y por los caminos de Colombia, proclamamos al único Señor de nuestra vida como Rey. Ese mismo pueblo, en Viernes Santo, pide que Jesús sea crucificado. Había en el interior de esa conciencia manipulada unos sumos sacerdotes, unos fariseos, unos escribas, que no obstante conocer la identidad de Jesús el Hijo de Dios, porque sus palabras eran palabras divinas y porque sus hechos eran rehabilitadores de la vida, nadie había resucitado un muerto, nadie sacaba de los límites a los que estaban reducidos por la enfermedad, pero todavía más, nadie había perdonado, y el pueblo sabía, y los letrados lo sabían, el que venía de Dios podía perdonar. No obstante esa evidencia, hermanos, Jesús es condenado, y una muchedumbre pide su crucifixión. A cambio, piden salga libre Barrabás. ¡Qué ignominia para la historia! Pero como siempre, había unas conciencias responsables que habían sometido al pueblo, que estaban manipulando y orquestando una infame audiencia contra el Salvador. Sin embargo, la palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí, hermanos, está el Dios del perdón. En Jesús, levantado en la cruz, está el que llega a su conciencia de hombre intranquilo a decirle: ánimo, soy tu Dios, tu dignidad es grande, levántate, te perdono. Esa es la voz de la redención. Señor Jesús, hoy, a nombre del pueblo colombiano, te pedimos nos des fuerzas también para perdonar este rumbo que tiene nuestro país, que es un rumbo de desorientación, de irresponsabilidad directiva. Es un rumbo de caminos torcidos, donde se atropella al campesino que se sale de su arado porque ya es indigna su existencia. Queremos, Señor, que nos ayudes a perdonar para que corrijamos el rumbo
de una directriz política que se ha empotrado sobre conciencias y ha atribulado en forma vergonzante al pueblo colombiano. Señor Jesús, perdónanos para que corrijamos desde los montes la conciencia de aquellos que quieren cambiar la patria a punta de fusil, como si la fuerza de tu amor, hecha sacrificio en la cruz, fuera un vacío histórico. Te pedimos, Señor, nos perdones para que en Colombia no haya enfrentamientos, para que no se agudicen las contradicciones, para que cese el baño de sangre en calles, en montes, en edificios, en hogares y en calles de nuestro país. Señor, tu vida es divina y nos has divinizado con tu entrega. Te pedimos nos perdones para que aprendamos a valorar la vida del hombre colombiano. Porque parece que en Colombia, en vez de erradicar la pobreza absoluta, estuviéramos erradicando la dignidad de pueblo alto, de pueblo altivo, de pueblo con esperanza. Señor Jesús, que estos creyentes que hoy están aquí, que esos creyentes por millones que salieron a clamarte por los montes y caminos y calles de Colombia, te reclamen. Y ante este gobierno que te desconoce en la iglesia, que no quiere mediación para que cese la guerrilla, que no quiere la fuerza espiritual para que todo cambie, Señor, que aprendamos a valorarte y a pedir la dignidad del campesino, del creyente, de la madre y de quien quiera orientar los destinos patrios. Perdónanos, Señor, necesitamos de tu perdón para que Colombia eleve su dignidad. Primera palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Creyentes, frente a Jesús se encuentran dos ladrones. Con Él han sido crucificados, con Él van a morir. Un inocente, la suma inocencia en la conciencia misma de la tierra, en la realidad misma del hombre, de la especie humana. Un hombre bueno, el buen ladrón, se aterra de ver quién está a su lado, mientras el otro reniega, maldice y se destruye. El buen ladrón le dice a Jesús: llévame a tu reino. Jesús sabe que este hombre ha hecho una decisión en su vida. Se le ha robado la vida eterna con solo verlo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es la respuesta del Señor. El reino de Dios lo estamos construyendo todos. Es un reino invisible, pero se ve en sus consecuencias. Es un reino que lo estamos construyendo desde el momento en que por nuestra fe aceptamos a Jesús. Nos decidimos con Dios, nos hacemos miembros de la iglesia. El bautismo nos abre la fuente inagotable de la vida sacramental y nos convierte en artífices de ese reino. Ese reino lo está construyendo la iglesia con el Pedro de hoy, Juan Pablo II, con los apóstoles fieles a Pedro, los obispos, y con los millares de sacerdotes, discípulos de esos apóstoles. Y algo más, con ustedes, la iglesia viva, la iglesia militante, la iglesia que predica y anuncia valores trascendentales. Esa iglesia que es cada uno de ustedes aquí en adhesión al Señor,
hoy en camino de la cruz y siempre en oración al Señor. Lo importante, hermanos, es que construyamos cada día ese reino. Y aquí está el ejercicio del pueblo de Dios con la familia, con esa madre que del amanecer, desde antes que salga el sol, como lo hace la madre campesina, está forjando los nuevos hijos de Colombia, entregándole su amor y asistencia, está forjando la verdadera solidaridad con su esposo al atenderlo y al también acompañarlo frente a lo duro del trabajo, como es duro, heroico el trabajo del campesino colombiano. Ese reino lo están construyendo los millones de colombianos que están sobreviviendo en medio de inclementes injusticias, que gritan desde dentro a Dios. Lo está construyendo aquella persona que se levanta desde las 5 de la mañana a hacer lo del diario para sus hijos y también a trabajar para volver sin derecho a cansancio, al descanso, ni al sosiego, a pensar en la nueva historia de mañana y así en la semana y el mes y el año. Por eso Colombia es grande, porque tiene hombres de fe como ustedes, los que están aquí y los que me están escuchando. Por eso no vamos a sucumbir, por eso ofrecemos la esperanza como la alternativa frente al desasosiego, frente a tanta cosa que nos avergüenza como colombianos. Porque tenemos fe, saldremos adelante. Pero es importante, creyentes, caer en la cuenta de que hay quienes trabajan contra este reino. Trabaja contra este reino el capitalismo que se ha empotrado sobre la dignidad de ustedes y de nosotros, y los se pone a consumir, no importándole su dignidad, no importándole su vida, no importándole la libertad, sino que le pone ídolos y los hace postrar ante esos ídolos. Ese reino no es el nuestro, es el becerro de oro que Yahvé destruyó y que impidió una legítima liberación inmediata del pueblo de Israel. Pero ahora hay otro reino, el que nos ofrece un socialismo a secas, cerrado, sin Dios, sin un humanismo trascendental, sin esperanza más allá de la tumba, sin interioridad histórica, sin conciencia de que hoy estamos y luego tenemos que estar con aquel que nos dio el ser. Es el totalitarismo económico tan nefasto como el capitalismo. Otro becerro que tendrá que caerse, porque donde se apague la dignidad del hombre, porque donde se restrinja un derecho humano, allí habrá explosión de dignidad. Frente a esos reinos hay otras alternativas, ideologías que manipulan las conciencias, políticas que los pueden a ustedes a seguir ídolos de una y otra especie, pero que ustedes notan, no crecen, no progresan, no se dignifican. Ese reino tampoco es el de la Iglesia. El reino nuestro es una fuerza, es un poder espiritual. No queremos concreciones materiales como de las que hizo el Señor, pero la conciencia misma de la especie humana que reclama un derecho allá, más allá de la tumba, más allá del dolor, en la plenitud de la esperanza, en la cima del progreso y realización total, en la realización de Dios en nosotros. A ese reino nuestro, hoy paradójicamente en Colombia, se le quiere desconocer. El cardenal Alfonso López Trujillo
a nombre de la Iglesia colombiana, ha ofrecido una alternativa para que este país que se siente sin fuerzas espirituales las tenga en sus obispos, en sus sacerdotes y en ustedes creyentes. Y hay un mutismo, y hay un desconocimiento. Así también se irrespeta a un pueblo. Y hoy en Colombia se está irrespetando al pueblo colombiano en su fuerza espiritual, en su identidad de católico. Los invito, creyentes, a que construyamos este reino del Señor, reino de justicia, de amor y de paz, desde nuestros hogares, desde nuestros corazones, para que así Colombia pueda ofrecer esperanza a cada uno de sus ciudadanos y al continente entero. Eso estamos esperando del Señor. Y hoy, junto a la cruz, cuando Jesús ofrece el reino al buen ladrón, nosotros nos queremos comprometer con la construcción de ese reino. Un reino que no será real si no nace en cada uno de nosotros. Un reino que no crecerá si no hay una conciencia unánime de los bautizados, junto a su párroco, junto a su obispo, junto a su iglesia, la iglesia del Pedro de hoy, Juan Pablo II. Allí ese reino es el reino de la esperanza y de la paz. Se ha cumplido la... He ahí a tu hijo. María Santísima, hermanos, ocupa un lugar central en la historia de salvación. En la iglesia tenemos nosotros toda la realidad femenina con el potencial divino para engendrar los hijos de Dios, para multiplicar los constructores del reino. María Santísima fue el escenario escogido por Dios para que su Hijo se hiciera uno de nosotros y nos hermanara a nosotros, especie humana, y además nos fortaleciera en la vocación divina. Hoy, aquí en esta iglesia de San Cayetano, vigilada por María Santísima en el Cerro de Pan de Azúcar, en símbolo verdaderamente esperanzador para Ibagué, le decimos a María, nuestra Madre: henos aquí, soberana Madre. Henos aquí con el mejor regalo que has dado a la humanidad, Jesús el Salvador. Te pedimos, María, tu fortaleza junto a la cruz para las madres colombianas, para que ellas permanezcan junto a la cruz del matrimonio, junto a la cruz de la ofrenda permanente de la vida. Te pedimos las asistas y bendigas para que no renuncien a ser cuna de la civilización, fermento de la iglesia. Te pedimos, María, que vayas a cada mujer, la dignifiques y la eleves, porque en ti está glorificada la especie humana. En ti hemos ganado la posibilidad de ser de Dios, y en ti Dios nos ganó como hombres. Y tú, María, junto a la cruz, nos redimiste con el Salvador de todos. Madres, esposas, mujeres todas, todavía falta analizar con toda la fuerza el significado que tiene la mujer colombiana para nuestro país. Un país que parece ser de mayoría femenina, tiene mucho futuro porque tiene demasiado corazón. Un país que tiene en las madres y en las esposas, las artesanas de la nueva patria, tiene por qué estar seguro de su futuro. Por eso, mujeres, es importante que con el crecimiento de vuestra dignidad comprendáis también
la responsabilidad que tenéis. Nos parece a nosotros un adefesio que hoy en nuestros hogares de campos y ciudades se vaya a hablar de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, porque la Iglesia tiene eso como una consagración y como una dignidad adquirida. Si todavía sucede que haya discriminación entre la esposa y el esposo, entre la universitaria y el universitario, entre la niña bachiller y el muchacho bachiller, entre la niña que se abre a la vida y el joven que se abre a la vida, si todavía hay discriminación, es porque aún estamos pagando una cuota altísima de retroceso, de retraso. Pero la Iglesia ha sido la pionera de la elevación de la dignidad de la mujer. ¿No es acaso en María la mejor página escrita que se ha dado a favor de la mujer en toda la historia? Y tiene que ser así, porque es un Dios el que ha escrito esa página vibrante para la nueva humanidad. Pero a la vez que se reconoce esa dignidad, mujeres, es bueno reconocer la responsabilidad. En vuestras manos está, como lo dice el Concilio Vaticano II, el sentido de la vida, el sentido de la cuna, el sentido de la muerte. Acompañáis a Dios en el germinar de la vida, procesáis la existencia y también, como Dios, a veces tenéis la oportunidad de llevar esa vida a la siembra para la cosecha de la resurrección mediante la muerte. Mujeres, no os dejéis fascinar por estos halagos de la sociedad de consumo. Mujeres, la Iglesia os quiere dignas y elevadas, rebeldes frente a toda cosificación que se haga de vosotras. La Iglesia os quiere redentoras de la familia, redentora de la sociedad, elevadoras de Colombia. Os buscan en elecciones, os buscan para festivales, os buscan como personas de segunda clase para muchas cosas. La Iglesia os invita a asumir responsabilidades, a dar la brillantez de vuestra inteligencia y algo más importante, la sensibilidad de vuestro corazón a esta sociedad que se deshumaniza, a esta sociedad que está haciendo perder al hombre. Elevad esta sociedad, mujeres, una misión de la Iglesia. Vosotras sois más Iglesia que el hombre, porque vosotras os parecéis más a María, y María nos dio a Cristo, porque vosotras hacéis germinar la vida, y quien tiene ese poder está muy cerca de Dios. No vayáis a renunciar a tanta dignidad, aprovechadla y elevad a este hombre de hoy, elevad a esta sociedad. Frente a la cruz de María, es importante desde aquí lanzar un grito desgarrador por la madre campesina, por la madre indígena, por la madre trabajadora. No hay derecho a que en un país como Colombia, que se precia y humanista, haya madres en el estado en que se encuentran nuestras campesinas, sin derecho a la asistencia para tener a su hijo, sin derecho a un posembarazo digno, sin la asistencia permanente de ella, que sabe mal del día y de la noche, del dolor y del trabajo. Ella tiene más derecho a la esperanza que quienes estamos aquí en la ciudad, junto a nuestras madres, junto a las esposas, junto a nuestras hermanas, junto a la mujer. Colombia tiene que sentirse avergonzada por tanta situación deprimente de la mujer.
Y no solamente la mujer sometida sociológica y psicológicamente, sino a la mujer explotada en el orden espiritual, a la mujer obrera, a la mujer que se le ha dado fuerza de trabajo, pero no se le ha redimido como un ser de la maternidad, porque María es la madre y es la más cercana a Dios. Es la mujer por excelencia y es la mujer de todos. Nos ha dignificado y nos ha enaltecido. Madre Santísima, recibe a la madre colombiana, recibe a la mujer colombiana, bendícela, protégela, haz que se parezca a ti. Madre Santísima, estáis presente en veredas porque vuestros campesinos os levantan estatuas. Asistir a la madre campesina, permitirle ser rebelde frente a la ofensiva en que se le tiene, permitirle dignificarse a ella y desde ella al pueblo, a la vereda y al país. Madres, qué bueno que os parezcáis a María, qué bueno que como María deis siempre hijos nuevos a Colombia. Para eso debéis permanecer fervorosas frente a la vida, no permitir que vuestra cuna, el vientre, se convierta en sepultura. Tenéis que permanecer fieles a la vocación matrimonial para elevar día a día a esta Colombia desde la comunidad familiar, con la fuerza del corazón, con la voluntad de vuestras personas. Se ha cumplido la hora. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es sin duda esta una de las palabras más vibrantes de Cristo en la cruz. Abandonado de los hombres, también se siente abandonado de Dios. Su ser va cediendo y la sensación de muerte es más real. Allí sale la voz agónica: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la voz del ser querido que va a morir, que pide a Dios que no lo deje morir, que pide a su familia que haga lo imposible para no marcharse de entre nosotros. Jesús allí está como el hombre total, pero también como el Dios nuestro. El hombre total con sus limitaciones, con la fuerza para todo lo limitado, pero en él está el Dios que le da el valor para vencer la muerte, para vencer el dolor. Creyentes, este abandono en que el Señor nos invita a acompañarlo es el abandono más cruel, es el abandono de una sociedad que se siente multitud, pero en cada persona está sola con su dolor, con su problema, con su existencia. Nos da la impresión de que hoy, porque tenemos los medios de comunicación que entran allá a la sala, allá en nuestra propia alcoba, estamos acompañados. Resulta que estamos oyendo muchos sonidos. Resulta que estamos, sí, viendo y oyendo. Pero no hay comunicación. No hay con quien intercambiar una palabra. Hay seres entre nosotros que a veces da la impresión van a perder el habla porque no tienen con qué comunicarse, con quién comunicarse. Hay personas que pierden en sociabilidad porque viven limitadas a su quehacer, a su cotidianidad. Hay hogares que se van al traste porque no hay allí un compartir la existencia. A duras penas se sobrelleva el dolor
la angustia y a veces el hambre y la tragedia. No, el hombre está hecho por Dios para lanzarse como infinito por la misma fuerza que el Señor le ha dado a metas ideales, aparentemente inalcanzables, pero todas llenas de la sorpresa de la presencia de Dios en el ser humano y en el corazón de cada hombre. ¿A qué se debe todo lo que hoy vemos en esta altura de la civilización de la electrónica? ¿A qué se debe todo este gigantismo tecnológico que nos hace cada día más señores de la creación por los inventos? A que en el hombre hay potencias que el Señor ha dimensionado casi que infinitamente. Pero curiosamente, ese ser allá en la azotea de la civilización, ese hombre que maneja las máquinas y los computadores, es un hombre indefenso, es un hombre débil interiormente, es un hombre que llora, pero no quiere que le conozcan las lágrimas, que ríe y a veces parece un robot, se nos ha deshumanizado, está abandonado a su propia suerte. Frente a esa situación, tenemos esa presencia riquísima de Jesús, hecho hombre, que nos ha hecho seres con dolor, con sufrimiento, con esperanza y con alegría, para que hagamos comunidades sensibles y seamos los unos para los otros hermanos, no en la apariencia, sino en el ser, que el dolor y la esperanza tengan eco, que la alegría y el triunfo lleguen a la plenitud por la celebración colectiva, que desde la familia construyamos el laboratorio para un hombre de una sociedad hermana, donde cada quien sabe del otro y cada uno es hermano del otro. Este abandono en que está el hombre de hoy es un abandono preocupante, porque es el abandono del ser. Los niños, a veces irresponsablemente venidos al mundo, son tirados allí, y a veces el Estado quiere suplir la presencia de instituciones como la Iglesia y otras ricas en humanismo para convertirlas en una montonera donde el niño no alcanza a saber qué es el llanto y tampoco comprende qué es la alegría. Frente a las montoneras de niños que se establecen en albergues infantiles sobre pretexto de negocio, tenemos que volver hacia ellos la fuerza de la maternidad, el poder de la paternidad, el sentido de la cuna, para que presentemos ante la sociedad hombres nuevos que tuvieron infancia, que tuvieron juventud, y entonces sí pueden convertirse en los líderes de una nueva patria, de una nueva sociedad. La juventud también está abandonada. Gracias a Dios por los esfuerzos de padres conscientes, por los esfuerzos gigantes de sacerdotes y religiosas abnegadas, de hombres verdaderamente privilegiados, hemos encontrado una juventud que busca a Cristo, que busca los valores. Hemos venido de una juventud enferma y cadavérica, vuelta víctima, desgraciadamente, del narcotráfico, que es la peste de esta nuestra patria. Pero también, tan nefasto como el narcotráfico, aparece la ideología extremista de cualquiera de los extremos, que infunde odio, que infunde terror, y frente a los ideales de corazones y mentes juveniles
ponen bombas de tiempo que estallarán, o en el monte con el fusil, o en el hospital psiquiátrico con la droga, o allí en muchachos que no saben para dónde van. Ese es también un abandono de Jesús hoy. Se encuentran abandonados tantos seres, las madres que iniciaron un matrimonio con sus esposos y al poco tiempo quedan allí con la fuerza de la vida, pero cercenadas en su esperanza por la deserción en el afecto y en la construcción de la humanidad. Hermanos, hay soledad entre la multitud de colombianos, hay soledad entre los miembros de los hogares, hay soledad en el gobierno que actúa multifacéticamente sin coordinación, hay soledad en el liderazgo nacional, hay soledad en el interior del país. Se nos ha escapado Dios y es el único que le da compañía al ser, porque nos hace miembros de esta patria y nos da eco para la patria celestial. Hoy, ante el Señor que se siente abandonado en la cruz, ponemos nuestro propio abandono, el de tantos ancianos abandonados por sus propios hijos y miembros de familia, abandonados por la propia sociedad que los cree estorbos, cuando lo más importante es que esos ancianos comprendan que sirvieron a la patria, que invirtieron su ser, tienen derecho a una tercera edad digna, llena de psicología, llena de espíritu, llena de Dios. Pero en una sociedad donde nos falta Dios en la temprana edad, también nos falta Dios en la longevidad. Falta Dios en los niños, en los jóvenes, falta en los hogares, falta en el atardecer de la vida. Señor Jesús, haz que tu abandono se convierta para nosotros en la compañía del Dios que hace la historia con nosotros, y así podamos hacer una familia nueva, una sociedad nueva, donde todos, los unos con los otros, seamos solidarios, que comprendamos el dolor del otro, la desesperanza del otro, la angustia de los demás. Ya está siendo filosofía eso de que el problema del otro es problema de él. No, hermanos, el problema del otro es problema nuestro. El problema colombiano no es problema del presidente y sus ministros, del ejército y los agentes de policía, de los miembros de la seguridad. El problema colombiano es de cada ser existente. La muerte del indígena del Cauca, del campesino de la costa, del dirigente de Antioquia o de cualquiera persona que muere en Colombia es muerte de un colombiano y nos duele. Solamente cuando nos sentimos abandonados, cuando no tenemos Dios ni patria, parecemos seres islas y morimos solos. Y cuando creamos que nuestro problema es problema de los demás, es tarde, porque nunca nos dimos cuenta que el problema del otro era problema nuestro. No lleguemos tarde a la vida, anticipémonos a ella, celebremos la vida, vivamos las esperanzas, preparémonos para los problemas, seamos comunidad, hagamos que Jesús llegue a nosotros y nos dé su compañía para que nunca nos sintamos abandonados. Que así sea. Sea digna. Tenemos sed de una patria forjadora, de nuevo progreso, de desarrollo integral. Señor Jesús, tenemos sed por cada colombiano, tenemos sed por América Latina, tenemos sed por nosotros. Colombia, país de privilegio, de excepcional ubicación, nos da la impresión de que el Señor
pensó en Colombia cuando pensó en el paraíso terrenal. Sin embargo, qué responsabilidad tan grande. Después de 500 años de evangelización en este país tan lleno de realidades paradisíacas, climas variados, fuentes de agua por doquier, mares, riquezas minerales y productos los más variados. Frente a esa realidad nos preguntamos, ¿qué pasa con este país donde las insatisfacciones cada día son mayores? ¿Qué pasa con Colombia, donde cada día se agudizan las contradicciones y las luchas de clases aparecen como inmediato futuro para una Colombia forjada en cristiano, forjada en evangelio? Hermanos, este deber nuestro se convierte en una responsabilidad continental. Colombia, en la apreciación del evangelio, no ha concretado esa palabra profética de Juan Pablo II cuando vino y nos recordó lo que en 1968 nos dijo el augusto pontífice Pablo VI. ¿Cuántas crisis se hubieran prevenido si hubiéramos actuado con decisión y en forma preventiva? ¿Cuántos conflictos hubiéramos evitado? Sin embargo, fíjense ustedes, hermanos, una patria sembrada de agricultura está ahora importando productos de primera necesidad. Se siente avergonzado el campesino porque lo que él cosecha ahora lo traen del exterior al precio que nos pongan en los mercados internacionales. Un país que tiene petróleo para despachar y hacer de esas divisas de la economía nacional, en este momento está en crisis. ¿Por qué? Porque los violentos pensaron darle un duro golpe al sistema que dicen atacar, destruyendo los oleoductos. Y es el campesino, es el pobre aparcero, es el hombre que de pronto no ha llegado a la escuela el primer afectado. Los ríos, la fauna desaparece, la tierra se vuelve estéril. Esos son, en verdad, hoy, quejas que tenemos para el Señor. Y frente a eso, a un país que produce, a un país de mano de obra grande, aparece un desempleo gigante, porque son muchas las oportunidades que se acaparan y pocas las ocasiones que se ofrecen para que muchos tengan diversas oportunidades. Esa sed del Señor, hermanos, es sed de justicia, pero también es sed de lo más profundo de su ser, que se siente ya agotado, que se siente sin la fuerza para sobrevivir unos minutos. Nosotros en Colombia ya estamos sabiendo más inmediatamente lo que es la sed. Nuestros acueductos escasean y ya en Colombia hay problema de agua potable. ¡Qué contraste! En un país surtido de agua, regado por agua, bañado en agua, tenemos crisis de agua. ¿A dónde hemos llegado en la falta de dirección, en la falta de concreción social, de responsabilidad ciudadana? Se nos ha dado una oportunidad extraordinaria para dirigir los destinos de nuestras comunidades con la elección popular de alcaldes. Allí, usted, cada uno de ustedes, pudo poner su cuota de responsabilidad. En 4 años no podremos estar diciendo aquí que la responsabilidad es de los primeros mandatarios, porque la responsabilidad ha sido nuestra. Somos nosotros los que señalamos,
somos nosotros los de esta Ibagué y los de cualquier ciudad o municipio de Colombia los que vamos a tener la oportunidad de poner frente a la localidad al primer ciudadano. Sí, quiero decir que nuestra inconsciencia nos responsabiliza. Si no purificamos el ordenamiento político, estamos fallando. Y es bueno pensar en esto. Ha habido una equivocación muy grande de nosotros como cristianos que pensamos que la fe no tiene implicaciones políticas. Las tiene, no partidistas, políticas. Porque ¿qué hace el líder comunal? El líder comunal trabaja por la comunidad, se preocupa por la escuela y el acueducto y el parque y la iglesia y otras cosas. No está haciendo política, está haciendo comunidad, la está construyendo. Luego está construyendo la ciudad con su energía, con su voluntad, con su inteligencia. La fe nos compromete para construir esa escuela, esa iglesia, ese parque y ese acueducto a nivel de ciudad, con hombres adornados de valores espirituales, que se identifiquen cristianamente, porque no es justo que nosotros aquí reunidos en Viernes Santo, adorando al Señor Jesús, habiéndolo seguido en el camino de la cruz, lleguemos a hacer decisiones por hombres que abofetean nuestra fe, que rechazan nuestras creencias, que quieren llevar egoísmos de hombres, de políticas partidistas a las mismas realidades políticas de los pueblos. Hay implicaciones en la fe. Por eso, en este momento de la patria, cuando hay desconocimientos hacia los derechos de un pueblo que son ustedes, debemos empinarnos y debemos a reclamar derechos, porque sed de dignidad, sed de personas que tienen convicciones. Hace unos años, el señor Mitterrand, presidente de Francia, quiso imponer la educación laica allá en Francia. Pues 1 millón de católicos se hizo presente en la plaza principal a decir: señor presidente, atrás esa ley, porque no vamos a tolerar el insulto a nuestras convicciones. Es un pueblo empinado, es un pueblo que sabe lo que vale su fe. Hermanos, necesitamos poner en vigencia nuestra fe. Necesitamos militar nuestra fe. No olviden ustedes que el cristianismo nació en el circo romano, con la entrega a los leones de ancianos, de madres y de niños, y que el cristianismo se levantó tumbando emperadores. No olviden que la fe que tenemos está sobre la sangre de centenares de cristianos, de testigos de la fe. No en vano vinieron los misioneros, no en vano se trabaja por la fe, porque el que cree es un testigo y el testigo da la vida por lo que cree. De tal manera, hermanos, que nos tenemos que sentir de pronto como el pueblo de Dios en el desierto, que perseguido por el faraón pensó que se iba a burlar siempre de Dios. El pueblo pasó el Mar Rojo y debajo de las aguas del Mar Rojo cayeron el faraón y sus soldados. Nuestra fe vale. Y hay gente que ha muerto por la fe. Y si la nuestra está un poquito frágil, pues Jesús, haznos partícipes de tu sed y de tu hambre, para que seamos testigos de una fe que nos haga convencidos en que tú estás con nosotros y de que a nivel social debemos cubrir los derechos de las personas y responder con nuestros propios deberes. Se ha cumplido. Ahora, todo está consumado.
Ha cumplido Jesús la tarea señalada por el Padre. Se ha realizado el plan prometido. Es el Señor del dolor. Ha hecho el dolor suyo y lo ha ofrendado al Padre por nosotros. Ha cumplido la tarea a cabalidad. Todo está consumado. Creyentes, cada uno de nosotros es una tarea por realizar. Cada uno de nosotros es un... Lo importante es llevar a cabalidad esa tarea, es cumplir ese programa. Por eso los pueblos, entre más progresistas son, tienen la razón de ser su fuerza en su gente. Hoy aparece el Japón como potencia ante el mundo, con una riqueza extraordinaria, con un poder sobre la tecnología que hace tambalear muchas potencias. ¿Qué pregunta debemos hacernos? ¿Qué preocupación hay por la persona que está en esas máquinas? La primera. Lo primero que debemos tener nosotros en cuenta es el hombre, todo el hombre. Mientras no tengamos unas comunidades que progresen en sus personas, vamos a tener un crecimiento monstruoso. De ahí que la política educativa sea tan fundamental para cualquier comunidad. De ahí que la Iglesia se preocupe tanto por la familia, para que allí donde se concreta el proyecto más nuclear de la sociedad, aparezca sólida y robusta la esperanza de un pueblo. Hermanos, la Iglesia, como lo decía el Papa Juan Pablo II en Cali, en el Parque de la Unidad Deportiva, tiene en su familia la prioridad única. Porque una vez que en la familia demos cabal cumplimiento a las realidades de la vida, al crecimiento de la vida, a la proyección de la existencia, estamos fortaleciendo la comunidad en todos sus niveles. Necesitamos que el hombre hoy tenga cabal sentido de su dignidad, tenga conciencia clara de sus derechos e igualmente tenga la suficiente responsabilidad frente a sus deberes. Estamos creciendo desproporcionalmente, hermanos, porque hay quienes proyectan sus ambiciones por encima de cualquier comunidad o de cualquiera comunidades que se quiera presentar. Hay quienes construyen su futuro a base de la dignidad de los demás. Hay quienes no se paran en el derecho del otro y usurpan su propio deber para obtener los objetivos que se han propuesto. Mientras eso suceda en nuestro país, no vamos a tener a un país con un proyecto de realización, con un proyecto de progreso, con una tarea por cumplir. En Colombia, nos avergüenza decirlo, pero ante la cruz, ante el Señor que se entrega, es más una confesión y una plegaria que otra cosa. Nos avergüenza decir que el poderío del narcotráfico desestimuló y apabulló la economía colombiana, así muchos no lo quieran reconocer. Nos avergüenza decir que el trabajo honrado del campesino, que día a día, instante a instante, construía su futuro, ha quedado fuertemente golpeado por las economías rápidas, desmoralizadas, que adquieren sumas fabulosas
en instantes con el solo hecho de atreverse a portar droga, de atreverse a trasladar droga. Es duro lo que está haciendo el país para levantarse frente a este peso tan tremendo de tantas consecuencias. Y se está logrando, porque se está tocando la conciencia del niño, del joven, de la familia colombiana. Pero al igual que ese poder nefasto que está golpeando las conciencias y al país entero y que no le deja cumplir una tarea dignificante, aparece todo el acaparamiento de oportunidades que impide a personas preparadas, a personas salidas de universidad, a personas capacitadas en institutos tecnológicos, ocuparse, dignificarse, ayudarle al país y beneficiarse. ¿Todo por qué? Porque